Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a explorar la resiliencia, esa capacidad de convertir los reveses en oportunidades para crecer. Me encanta. ¿Y qué mejor guía que la filosofía estoica? Totalmente. Para este viaje, nos vamos a inspirar en un episodio del podcast El Camino del Estoico. Lecciones de resiliencia, que analiza las vidas de algunos personajes famosos. Deportistas, emprendedores, artistas, todos tienen algo que enseñarnos. Exacto. Lo interesante es que estas figuras, sin ser necesariamente expertos en estoicismo, han aplicado sus principios de forma natural a lo largo de sus carreras. ¿Ya? Sus historias nos ofrecen una visión práctica y sobre todo inspiradora de esta filosofía milenaria. Me encanta esa idea. Es como si el estoicismo fuera una especie de brújula interna que les ha ayudado a navegar por las tormentas de la vida, Totalmente. ¿no? Y hablando de figuras inspiradoras, ¿qué te parece si empezamos con Michael Jordan? Vale. Todos conocemos su leyenda, pero ¿sabías que fue rechazado por el equipo de baloncesto de su instituto? Increíble, ¿verdad? Un joven Michael Jordan viendo su nombre fuera de la lista. Es fácil imaginar la decepción. Pero en lugar de desanimarse, Jordan canalizó ese rechazo y lo transformó en pura determinación. Ahí entra en juego el principio estoico del amor fati. Ajá. Esa capacidad de aceptar lo que sucede y utilizarlo a tu favor. Totalmente. No se limitó a aceptarlo, sino que lo usó como combustible. Se encerró en el gimnasio y entrenó más duro que nunca. Y claro, el resto es historia. 6 campeonatos de la NBA, innumerables récords. Impresionante. Pues lo que me fascina es que este amor fati no fue algo puntual. Jordan falló más de 9,000 tiros en su carrera en la NBA. Perdió casi 300 partidos. Exacto. Lo interesante es que Jordan veía cada fallo, cada derrota como una fuente de información. No le bloqueaban, sino que los analizaba. Llevaba incluso un cuaderno donde detallaba sus errores, buscando siempre la manera de mejorar. Eso sí que es tener una mentalidad de crecimiento. Convertir cada obstáculo en una oportunidad para aprender. Es como si Jordan nos dijera, no tengas miedo al fracaso, abrázalo y aprende de él. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si se hubiera rendido tras aquel primer rechazo? Probablemente no estaríamos hablando de él hoy. Claro. Su historia nos recuerda que el camino hacia el éxito está plagado de obstáculos y lo importante es cómo reaccionamos ante ellos. Sí. Y esto me lleva a pensar en otra figura que ha sabido lidiar con la adversidad de una manera excepcional. Keanu Reeves. Keanu Reeves. Un actor conocido por su estoicismo tanto en la pantalla como en la vida real. Y es que su historia personal ha estado marcada por la tragedia. La pérdida de su mejor amigo, la muerte de su hija al nacer, el fallecimiento de su pareja en un accidente. Cualquier persona se hubiera derrumbado ante tantas desgracias. Sin embargo, Keanu ha enfrentado estas tragedias con una serenidad admirable. Ya. En él vemos reflejado el principio estoico de dicho hecho está. Es decir, aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante él. Y en lugar de dejarse consumir por el dolor, Keanu ha elegido la aceptación y la paz interior. No se ha convertido en una víctima de su pasado, sino en un ejemplo de resiliencia. Es conocido por su humildad, su generosidad, su dedicación a ayudar a los demás. Recuerda su respuesta a la pregunta sobre qué ocurre después de la muerte. Sé que aquellos que nos aman nos extrañarán. Una frase simple pero profunda que refleja su aceptación ante el inevitable. Impresionante. Me pregunto, ¿cómo podemos cultivar esa paz interior, esa aceptación ante los desafíos de la vida? ¿Crees que es algo innato o se puede desarrollar con la práctica? Buena pregunta. Creo que todos tenemos la capacidad de cultivar la paz interior, aunque requiera esfuerzo y práctica. Y el estoicismo nos ofrece herramientas para ello. Pero antes de profundizar en esto, ¿qué te parece si cambiamos de tercio y nos adentramos en el mundo del deporte con Cristiano Ronaldo? Me parece perfecto. Cristiano Ronaldo es un ejemplo de cómo la disciplina y la perseverancia pueden llevarte a la cima. No nació en un entorno privilegiado. Creció en un barrio humilde en Madeira, su padre era alcohólico. Y a los 12 años tuvo que dejar a su familia para perseguir su sueño de ser futbolista. Y esa determinación, esa voluntad inquebrantable de alcanzar su objetivo, es lo que realmente lo define. Cristiano no se conformó con su talento innato, lo potenció con un entrenamiento implacable, día tras día, año tras año, convirtiéndose en uno de los mejores futbolistas de la historia. Es fascinante. No se limitó a soñar, trabajó sin descanso para convertir su sueño en realidad. En él vemos reflejado este principio estoico de elegir tu camino y no desviarte de él. ¿Pero crees que es solo disciplina? No. ¿Hay algo más en esa búsqueda constante de la excelencia? Sin duda, la disciplina es fundamental, pero creo que hay otro principio estoico que se refleja en Cristiano Ronaldo, el memento mori, Ajá. la conciencia de la propia mortalidad. Es un concepto que puede resultar un poco inquietante, ¿no? Sí, a primera vista puede sonar desalentador.
Pero si lo pensamos bien, la conciencia de nuestra finitud puede ser un motor para vivir plenamente. Cristiano Ronaldo, consciente de que su tiempo en la cima es limitado, nunca se ha conformado, siempre busca superarse, no espera a que la vida le pase, la toma por las riendas y la vive al máximo. Es una perspectiva totalmente diferente. Convertir la conciencia de la muerte en un impulso para vivir con intensidad y propósito. Y hablando de figuras que han roto barreras, ¿qué te parece si pasamos a Oprah Winfrey? Oprah Winfrey, una de las mujeres más influyentes del mundo, pero que también experimentó el rechazo al inicio de su carrera. Fue rechazada en su primer trabajo en televisión porque, según le dijeron, no tenía el perfil adecuado. Increíble. Le dijeron que no encajaba en los estándares de belleza de la época. Es difícil imaginar la frustración que debió sentir. Pero en lugar de desanimarse, Oprah convirtió este obstáculo en una oportunidad. Creó su propio estilo, su propia voz y construyó un imperio mediático. Es un ejemplo perfecto de cómo usar los obstáculos como oportunidades. Otro principio fundamental del estoicismo. Lo que a simple vista parecía una desventaja, se convirtió en su mayor fortaleza. Es como si ese rechazo la hubiera impulsado a crear algo aún más grande, a conectar con la gente de una manera más auténtica. Y esto me hace pensar. ¿Habría llegado Oprah a construir su imperio si no se hubiera topado con ese rechazo inicial? A veces los obstáculos nos llevan por caminos que ni siquiera habíamos imaginado. Es una reflexión muy interesante. A veces lo que percibimos como un revés puede ser el catalizador de nuestro éxito. Y hablando de convertir un negativo en positivo, hablemos de un visionario que no se deja intimidar por el fracaso, Elon Musk. Elon Musk, conocido por sus ambiciosos proyectos en SpaceX y Tesla, es un ejemplo de perseverancia llevado al extremo. Antes de lograr el éxito con SpaceX, experimentó 3 fracasos consecutivos con sus cohetes. ¡Caramba! Cualquier otra persona se habría rendido, pero Musk persistió. Y en su cuarto intento, logró lo que parecía imposible: enviar un cohete al espacio y recuperarlo. Su historia nos muestra que la resiliencia no se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él y seguir adelante. Es increíble cómo la persistencia puede cambiar el curso de la historia. Musk nos recuerda que el camino hacia la innovación está plagado de obstáculos, pero que la clave está en no rendirse. En esta segunda parte vamos a profundizar en cómo podemos aplicar estos principios estoicos a nuestra propia vida, porque no se trata solo de admirar a estas figuras, sino de integrar sus lecciones en nuestro día a día. Exacto. Es fácil quedarse maravillado con las historias de éxito, pero lo realmente importante es cómo podemos usar esa sabiduría para afrontar nuestros propios desafíos. ¿Recuerdas el principio del amor fati? ¿Cómo podemos aceptar las situaciones difíciles que se nos presentan y usarlas a nuestro favor? El amor fati no se trata de resignarse pasivamente, sino de adoptar una actitud proactiva ante la adversidad. En lugar de lamentarnos o resistirnos, podemos preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esa experiencia? ¿Cómo puedo usarla para crecer? Me gusta esa idea de convertir los obstáculos en oportunidades de aprendizaje en vez de verlos como muros que nos bloquean pensar en ellos como desafíos, que nos ayudan a fortalecer. Y si hablamos de afrontar el dolor, la figura de Keanu Reeves nos ofrece una valiosa lección: aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante él. La historia de Keanu nos recuerda que no somos víctimas de las circunstancias, tenemos el poder de elegir nuestra actitud ante la adversidad, y en su caso él ha elegido la aceptación, la paz interior. Y esa paz interior no es un estado de pasividad, sino de fortaleza, es la capacidad de mantener la calma y la claridad mental, incluso en medio de la tormenta. ¿Y qué me dices de la disciplina y la perseverancia de Cristiano Ronaldo? Ahí hay otra lección importante, ¿no? Sin duda, si tenemos un objetivo claro, debemos ser constantes en nuestros esfuerzos. Incluso cuando las cosas se pongan difíciles, la historia de Cristiano nos muestra que el talento innato no es suficiente, el trabajo duro y la determinación son claves para alcanzar el éxito. Es como si nos dijera: no te conformes con lo que tienes, decime por más. Pero claro, esa búsqueda constante de la excelencia puede ser agotadora, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la ambición sana y la obsesión? Es una pregunta importante. La clave está en encontrar el equilibrio, perseguir nuestros objetivos con pasión, pero sin perder de vista nuestro bienestar. Y la historia de Oprah Winfrey nos recuerda que a veces lo que percibimos como una desventaja puede convertirse en nuestra mayor fortaleza. Ese rechazo que sufrió al principio de su carrera, lejos de hundirla, la impulsó a crear algo propio, algo auténtico. Es como si la adversidad lo hubiera liberado de las convenciones y lo hubiera permitido brillar con luz propia. Oprah nos enseña que el éxito no siempre sigue un camino preestablecido. A veces los desvíos inesperados nos llevan a destinos aún más extraordinarios. Y si hablamos de persistencia, la figura de Elon Musk es un referente. No se dejó desanimar por los fracasos, al contrario los usó como trampolín para alcanzar sus objetivos. Su historia
Nos recuerda que la innovación requiere de valentía, de asumir riesgos, de aceptar que el fracaso es parte del proceso. Pero claro, también hay que saber cuándo parar, ¿no? Cuando la persistencia se convierte en terquedad. Es una cuestión de discernimiento, hay que saber diferenciar cuándo estamos ante un obstáculo que podemos superar y cuándo es mejor cambiar de rumbo. Y en ese sentido, el estoicismo nos invita a ser flexibles, a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Es como tener un mapa, pero estar dispuestos a desviarnos del camino si encontramos un obstáculo insalvable. Y ahora que hemos analizado las historias de estos 5 personajes y los principios estoicos que han aplicado, me gustaría preguntarte, ¿qué herramientas concretas nos ofrece el estoicismo para cultivar la resiliencia en nuestro día a día? El estoicismo nos ofrece un conjunto de prácticas y reflexiones que nos ayudan a fortalecer nuestra mente y afrontar los desafíos con mayor serenidad. Una de las herramientas más poderosas es la práctica de la meditación estoica. Meditación estoica. No había oído hablar de ella. ¿En qué consiste exactamente? La meditación estoica no se trata de vaciar la mente como en otras formas de meditación, sino de reflexionar sobre situaciones difíciles que hayamos vivido o que podríamos enfrentar en el futuro. Es como un entrenamiento mental para la adversidad. Exactamente. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos una presentación importante en el trabajo y nos sentimos nerviosos. La meditación estoica nos invita a visualizar la situación, a anticipar los posibles problemas que podrían surgir y a preparar nuestra respuesta. De esa manera, cuando llegue el momento, estaremos más tranquilos y preparados para afrontar cualquier imprevisto. Así es, no se trata de evitar los nervios por completo, sino de gestionarlos de manera más efectiva. Otra herramienta muy útil del estoicismo es el ejercicio de la gratitud. La gratitud, ¿cómo nos ayuda a ser más resilientes? Cuando nos enfocamos en las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean, cultivamos una actitud más positiva y optimista. Esto nos ayuda a afrontar los desafíos con mayor fortaleza, ya que nos recuerda que incluso en medio de la dificultad hay cosas por las que estar agradecidos. Es como si la gratitud nos diera una perspectiva más amplia, nos ayudara a ver el bosque en lugar de solo los árboles, y a no dejarnos abrumar por las dificultades. ¿Hay alguna otra herramienta que pueda ser útil para cultivar la resiliencia? Por supuesto, el estoicismo también nos anima a practicar la autodisciplina y el control sobre nuestras emociones. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Se trata de ser conscientes de nuestras reacciones emocionales y aprender a gestionarlas de manera constructiva. Por ejemplo, si alguien nos insulta, en lugar de dejarnos llevar por la ira, podemos elegir responder con calma y asertividad. Es decir, no se trata de reprimir nuestras emociones, sino de no dejar que nos controlen. Exacto, el estoicismo nos enseña que somos responsables de nuestras propias reacciones. Tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a los eventos externos. Es una idea muy empoderadora. Nos devuelve el control sobre nuestra propia experiencia. Y después de este recorrido por las herramientas del estoicismo, ¿qué te parece si volvemos a las historias de nuestros personajes? ¿Cómo podemos aplicar estas herramientas a la experiencia de Michael Jordan, por ejemplo? La historia de Jordan es un ejemplo perfecto de cómo la autodisciplina y la perseverancia pueden llevarnos al éxito. Su capacidad para convertir el rechazo en motivación, para analizar sus errores y buscar la mejora continua son ejemplos claros de cómo aplicar los principios estoicos. Es como si hubiera interiorizado esa idea de que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y crecer, y la serenidad de Keanu Reeves ante la tragedia. ¿Cómo podemos explicarla desde la perspectiva del estoicismo? La historia de Keanu nos muestra el poder de la aceptación, aceptar que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante él. Y en su caso, él ha elegido la paz interior, la gratitud por los momentos vividos. Es una lección profunda, nos recuerda que incluso en medio del dolor podemos encontrar la serenidad si nos enfocamos en lo que realmente importa. En la determinación de Cristiano Ronaldo, su búsqueda constante de la excelencia. ¿Qué nos dice eso sobre la aplicación del estoicismo? Cristiano Ronaldo es un ejemplo de cómo la disciplina y la pasión por lo que hacemos pueden llevarnos a alcanzar grandes logros. Su enfoque, su mentalidad de memento mori, nos recuerda que el tiempo es limitado y que debemos aprovecharlo al máximo. Es como si nos dijera, no te conformes con la mediocridad día por todas. Y la historia de Oprah Winfrey, ¿cómo podemos aplicar las herramientas del estoicismo a su experiencia? Oprah nos enseña el poder de convertir los obstáculos en oportunidades, su capacidad para crear su propio camino, para usar su voz y conectar con la gente de una manera auténtica. Son ejemplos de cómo el estoicismo puede ayudarnos a superar la adversidad y alcanzar el éxito. Y por último, la figura de Elon Musk con su tenacidad y su visión de futuro. ¿Qué podemos aprender de él?
Elon Musk nos muestra que la perseverancia, la capacidad para afrontar el fracaso y seguir adelante son claves para lograr grandes cosas. Su historia nos inspira a soñar a lo grande y a no rendirnos ante los desafíos. Y con esto, llegamos al final de nuestra inmersión en el mundo de la resiliencia. A través de la lente del estoicismo, hemos explorado las historias de 5 personajes extraordinarios y hemos descubierto un conjunto de herramientas que pueden ayudarnos a afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza y serenidad. Pero lo más importante es que recordemos que el estoicismo no es solo una filosofía, sino una forma de vida. Una forma de vida que nos invita a ser dueños de nuestras emociones, a aceptar lo que no podemos controlar y a enfocar nuestra energía en lo que sí podemos cambiar. Una forma de vida que nos enseña a convertir los obstáculos en oportunidades y a vivir con propósito e intensidad, sabiendo que cada día es un regalo. Y con esta reflexión nos despedimos. Esperamos que esta inmersión haya sido inspiradora y os anime a seguir explorando el fascinante mundo del estoicismo.